ahorita nos toca la Mishnah 12 del cuarto capítulo de Pirkei Avot, que dice lo siguiente: Rabbi Elazar ben Shamua Omer. Rabbi Elazar, hijo de Shamua, decía. ¿Quién es Rabbi Elazar ben Shamua? Voy a contar algo un poquito acerca de él. Lo habíamos mencionado realmente. Él también fue alumno de Rabbi Akiva, uno de los alumnos, junto con el que acabamos de ver también ayer, con Rabbi Yohanan Asantelar, Rabbi Yohanan Zapatir y Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lo hablamos ayer de él. Fueron de los alumnos últimos que quedaron de Rabbi Akiva. Como ya mencionamos, que habían muerto los 24.000, después tuvo otros alumnos que fueron los que dieron continuidad. Entre esos estaba ya mencionado Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, y también otro destacado que fue Rabbi Elazar ben Shamua, que se habla mucho de él también en el Talmud. De hecho, la sabiduría de él, también el nivel era muy, muy elevado. Incluso uno de sus alumnos fue Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda el presidente, el que, como ya lo mencionamos muchas veces, el que escribió las Mishnayot, el que las ordenó. Y él, cuando entró a estudiar con su maestro Rabbi Elazar ben Shamua, Rabbi Yehuda, dice que no querían aceptarlo, era muy joven. Entonces los alumnos de Rabbi Elazar ben Shamua, que sabían que ellos estudiaban a un nivel muy alto, a un nivel de profundidad muy, muy, muy alto, dijeron que no, que si él entra, alguien joven así, que se van a atrasar en el estudio, porque va a tener que explicarle más lento para que él lo entienda, y de esa manera se van a atrasar. Pero comenta Rabbi Yehuda, así está escrito en el Talmud, que, ¿dónde dice en el Talmud? ¿Cómo era? No me acuerdo en qué lugar. Creo que en el Tratado de Sotá. Bueno, no importa. Que él insistió muchísimo. Él tenía mucha voluntad, una voluntad muy fuerte de estudiar con este gran sabio Rabbi Elazar ben Shamua que tenía ese nivel, y al final, ante la insistencia, lo aceptaron. Y obviamente que salió de él uno de los más grandes, Rabbi Yehuda Nasi. Pero nada más para que veamos quién era. Él mismo lo comenta eso, Rabbi Yehuda Nasi, cuando escribe la Mishnah. Dice, me veían como si sería que los voy a trazar como de otro nivel, pero al final tuvo el mérito de poder estudiar con este gran Ham. Yo mencioné historias de muchos Hamim que tuvieron mucha riqueza, pero él fue al revés. Rabbi Elazar ben Shamua tuvo una pobreza extrema, y en general en su época había muchísima pobreza, a tal grado que dice en el tratado, en el Talmud, tratado de Erubín, página 53, que dicen que en la época de Rabbi Elazar ben Shamua se sentaban, que si él tenía sus alumnos, se sentaban 6 en algo por decir 1 metro cuadrado, por decirlo así, 6 personas así apachurradas, apretadas, porque no había bancas ni espacio, que era una pobreza extrema. Pero a pesar de eso, enseñó la Torá y la transmitió con todas las condiciones adversas, pero al máximo. Ya había contado algo de él, porque lo mencionamos en otra Mishnah, fue mencionado su nombre, pero de todos modos voy a recordar, una parte sí, una parte no conté. Primero que todo, esto no lo había contado, ¿quién era su papá? Rabbi Elazar ben Shamua. Shamua es un nombre muy extraño. Shamua viene de lishmoa, de oír, de recibir. Como decimos, Vayem Shamua Tishmeu, si oirás. ¿Por qué ese nombre tan extraño? La historia de su papá se remonta a su abuelita.
la mamá de su papá. Dice que la mamá de su papá era estéril y muchos años no pudo tener hijos, pero sufría muchísimo por eso. Eso era algo que le pegaba, que lo sentía muchísimo. Y comenta que iba con todos los jamim a pedirles que pidan por ella para que pueda tener un hijo. No lo lograba. Una vez fue con Rabbi Tarfón, también rogándole, y le dice, mira, si quieres de verdad alguien que tenga ese poder y esa fuerza con Dios, que tiene ese zehut, ese mérito, ve con Rabbi Akiva. Y dice, insiste, ve con él sí lo podría lograr. Total, va a buscarlo a su casa, no lo encuentra, le dicen que estaba estudiando en el Bet Midrash, en lugar de estudio, va desde la mañana, pero está ocupado. Oye que está enseñando y no podía atenderla. Y justamente oyó que estaba enseñando. Dice, justamente un pasú que dice, Ve'ayim shamoa tishmeu, dice, será que si van a oír Ushmartem et veriti, y van a cuidar mi pacto, un pasú de la Torá. Está explicando, Shamoa, si van a oír lo que dice Dios, lo que yo les digo, y dice ese pacto se refirió, explicó Rabbi Akiva al Brit Milá, explicó la importancia. Bueno, así estuvo ella oyendo y se esperó hasta que acabe. Cuando sale Rabbi Akiva ese día de enseñanza, ella se pone frente a él a llorar desconsoladamente, porque ya estaba de verdad, ya se sentía desahuciada, que fue con todo el mundo, con todo y no lo pudo lograr. Dice, se puso a implorarle y decirle, tengo, tengo mi deseo más fuerte en mi vida es traer un hijo y educarlo. Dice, de corazón lo quiero hacer. Bueno, Rabbi Akiva le llegó muchísimo esa forma de implorar de ella, y lo vio que lo hacía de verdad, de lo más profundo del corazón. Dicen que Rabbi Akiva mismo derramó lágrimas al verla así, y le pide a Dios de corazón y le dice, Dios te va a responder y vas a tener un hijo. Efectivamente, ese año le nace un hijo y que lo llamó Shammua. Shammua, que era el papá de Rabbi Eliezer. Shammua quiere decir de oír, que Dios me oyó, como justamente había oído esa frase que estaba enseñando Rabbi Akiva, que dijo, Ve'ayim Shammua tishmeu, si oirán. Entonces le puso ese nombre porque Dios oyó la petición de Rabbi Akiva y le mandó ese hijo. Por eso se llama Rabbi Eliezer ben Shammua. Pero sin embargo no acaba la historia ahí. Shammua le nació ese hijo, creció, se casa este hijo, y su esposa vuelve a pasar lo mismo. Pasan años y no puede tener hijos. La mamá de Rabbi Eliezer, dice, Shammua era su papá, pero cuando él nació, por el rezo de Rabbi Akiva, crece, se casa y su esposa no puede tener hijos. De Rabbi Eliezer, perdón. Dice que la suegra, la mamá de Rabbi Eliezer, fue también, le dijo, ahora sí, yo ya tengo experiencia en esta situación, vamos directo con Rabbi Akiva. Y se repitió la historia. Fueron de vuelta, le imploraron y así, perdón, eso fue la esposa de Shammua, perdón, dice, la mamá de Shammua fue la que le imploró, lloró y nació Shammua. Shammua se casó y él no podía y tampoco podían tener hijos. Entonces la mamá de él, que era la suegra de la esposa, la acompañó a Rabbi Akiva y así nació Rabbi Elazar ben Shammua, del rezo de Rabbi Akiva, que al final fue su gran maestro también. Que gracias a la petición de Rabbi Akiva él llegó al mundo y fue el gran maestro Rabbi Akiva, como fue de muchísimos otros. Bueno, por otra parte, esa es bueno, dice también
en el Talmud que le preguntaron, en el Talmud de Sotá, página 39, que le preguntaron a este gran Ham Rabbi Eliezer ben Shammua, ¿por qué tuviste un mérito de tener una vida tan larga? Dice, él vivió muchísimos años. Le preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué crees de tus acciones que gracias a eso tuviste ese mérito que Dios te otorgó una vida tan larga? Dice, Me'olam lo pasati a Rashem Kodesh, que significa, respeté yo siempre a todo el mundo, y hasta más, él cuando era el maestro, cuando llegaba, siempre los alumnos tenían, antes como dije, había mucha pobreza, y para poder entrar tenía que pasar casi sobre ellos, tenían que abrirse y era molestarlos. Para evitar eso, incluso de sus alumnos, para evitar ese, se esmeraba en llegar el primero para que no tenga que molestarlo, y salía el último para también no pasar encima, que no tener que se corran y estar como que empujando. Dice, aunque él era el maestro y todo con honor, le iban a dar ese honor para que pueda entrar y salir, pero dicen, me cuidé de jamás así provocar eso, molestarlos o abusar de mi puesto, decir que me respeten. Dice, eso es lo que me dio larga vida. Y con esta idea, que era extremadamente respetuoso de todo el mundo, vamos a entender perfectamente la enseñanza que él nos da. Y vamos a entender por qué transmitió y predicó con el ejemplo, como yo lo dije con muchos otros jamim. No lo decían de boca para afuera. Pero antes quiero recordar una historia que ya la conté anteriormente sobre él, mencionado en otro lugar, pero como estamos leyendo ahorita la Mishnah de él, la voy a repetir, y también para el que no la oyó o el que no la recuerda. Y eso también demuestra a qué extremo tenía ese respeto, pero por todos. Es decir, era de verdad, él nos dejó una lección de vida, de respeto por todos seres humanos. Y esto lo comenta en el Midrash Kohelet, que dice lo siguiente. Ya lo había mencionado, que una vez él estaba paseándose por la orilla del mar, donde él vivía junto al mar, y vio que se hundió un barco. Se alcanzó a ver desde la orilla que un barco se estaba hundiendo. Y realmente no tenían antes, como hoy tienen los cruceros, esos sistemas con las lanchas de auxilio, salvavidas, todo eso. Bueno, la cosa es que todos se hundieron, pero vio que hubo un sobreviviente, una persona que el mar lo arrastró. Pero él era justamente edomita, y de los romanos, que en ese entonces que había mucho odio, ellos fueron los que hostigaron al pueblo de Israel de una forma muy, muy grande. Esa persona llega prácticamente desnuda a orillas del mar. Empieza a pedir ayuda, no tenía nada, se salvó apenas su cuerpo y quedó sin ropa incluso. Empieza a implorar por ayuda y todos le voltearon la cara. Dice, ojalá, dice, estos son nuestros enemigos, que todos se hundan, y se lo rechazaron. Cuando él lo vio y también le pidió ayuda, inmediatamente se quitó lo que él tenía puesto, dice, lo que tenía encima obviamente, se lo puso, lo cubrió a él, lo llevó a su casa, lo lavó, se le dio que se bañe, que se cambie ropa, que se seque, ropas calientes después de lo que había pasado, y le dio comida. Después le dio dinero, pero suficiente para que pueda pagar. El barco tenía que ir a Roma, regresarse, porque eso fue en el camino que se hundió el barco. Dice, y no solamente eso, dice, él lo montó, lo acompañó, lo montó sobre un caballo, le hizo todos los honores. Era justamente, la gente lo despreció, que era de los enemigos
de ellos que decían como que aprovecharon la situación que estaba sufriendo en esas circunstancias y lo rechazaron, como que lo aplaudieron o disfrutaron de su sufrimiento. Y Rabí Elazar ben Shammua todo lo contrario. Al contrario, vio que estaba en esa situación y le hizo todos los honores, hasta más que algo normal. Le hizo montar en un caballo, lo llevó hasta el puerto, le dio dinero, le dio de sus ropas primero, después lo cantó, ¿ok? Y así fue que lo despidió. Pasaron muchísimos años, es decir, de este suceso, y esta persona que lo salvó llegó a a tener un puesto muy importante, ser no sé si el César o el gobernador, pero con un puesto muy importante, y justamente uno de los decretos que él mismo había sacado contra los judíos, pero en particular él tenía ese resentimiento de cómo lo habían tratado, y así. Bueno, cuando sale un decreto muy, muy fuerte sobre el pueblo de Israel, deciden a quién van a enviar para abogar por ellos, para ir con el César, creo que era en ese tiempo, para pedir por el pueblo de Israel. Dijeron ni más ni menos que Rabí Eliezer ben Shammua, que era el maestro y el dirigente, y como dije, que era muy, muy inteligente. Bueno, total, juntaron una cantidad de dinero porque tenían que sobornar para que quite ese decreto. Sabía que no lo iban a hacer por amor. Entonces dijo, ve, convéncelo, dale el dinero y por favor, un decreto muy fuerte, casi de exterminio. Bueno, total, va con él, llega el guardia, lo recibe. ¿Qué quieres? Quiero, por favor, algo muy importante, hablar con el César. Bueno, le dicen que hay un judío que quiere hablar con él. Dice, ok, ¿qué pasa? No tenía ni idea quién era, pero quería oír de qué se trataba. En el momento que lo ve a el Ham no lo había reconocido, pero él lo reconoció inmediatamente. Dice, se levanta y lo abraza y lo besa y le dice, ¿te acuerdas de mí? Le dice, la verdad no. Le dice, ¿te acuerdas de aquella persona? Pues obviamente lo vio en otras condiciones, no vestido así con vestimentas reales. Dice, ¿te acuerdas de esa persona que te encontraste en la orilla del mar, que estaba implorando a todo el mundo ayuda y nadie me ayudó, solamente tú fuiste el que me ayudaste, soy yo? Y bueno, entonces empiezan a platicar y le dice, bueno, ¿qué se te ofrece? ¿A qué vienes? Le dice, vengo a pedirte la verdad clemencia por mi pueblo, por ese decreto tan fuerte que sacaste. Dice, sí, pero hoy dime una cosa, ¿por qué no respetan lo que dice la misma Torá? En la Torá, y eso es una enseñanza muy importante que tenemos que tenerla bien en cuenta, dice, la Torá prohíbe, dice, lo yabó amoní u moabí bikal Hashem, que el pueblo de Israel no tenían que recibir en su seno a un amonita y a un moabita. ¿Por qué? Dice, al debar asher lo kidemu etchem balechem u bamayim baderech vetzetechem Israel. Porque no, ellos los amonitas y moabitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaba en el camino, no les ofrecieron pan y agua, que eso es elemental, aunque sean enemigos que no los simpaticen, pero están en el camino y tienen hambre, eso es de humanidad hasta el enemigo, ofrecerles pan y agua. Nadie le puede negar al otro cuando tiene una necesidad, pan y agua. Entonces le dice, miren con qué conocimiento. Le dice, eso lo dice en la Torá de ustedes. Y yo estaba ahí, desamparado, y pedí pan y agua que me tiendan la mano y nadie me lo hizo, más que tú. Y dice, por eso lo estoy castigando ahorita. Bueno, entonces Rabí Eliezer empezó
a insistirle, le dice, sí, cierto, tienes toda la razón, ellos actuaron mal. Ya viste que yo te ayudé por lo que estás diciendo, porque así dice en la Torá, no importa quién, un ser humano que tiene una necesidad, no importa si es amigo o enemigo, tienes que tenderle la mano y salvarlo y ayudarlo. Le dice, sí, tienes razón, pero tú eres César, tú eres un rey y tienes que aplicar la misericordia y la piedad. Le contesta, le dice, nada más por ti, porque tú me lo estás pidiendo y que te debo tanto, te debo mi vida, por eso los voy a perdonar. Y traía 4,000 dinarim, eran las monedas que eran una fortuna, que todo el pueblo había mucha pobreza. Reunieron todo eso para salvarse. Le dice, esto que te queden para ti. Dice, obviamente que él no se iba a quedar, le iba a regresar a todos. Y dice, por los 200 monedas que me diste para que me regrese, ahorita quédate con estas 4,000 que me querías dar. Y dice, y por la comida y lo que me ayudaste, por eso te voy a salvar a todo tu pueblo y voy a cancelar. Pero además de eso, por la forma que me atendiste, le dio regalos y todavía él le dio dinero. Ya había contado más en síntesis esta historia, pero esto para que veamos quién era este gran jajam, Rabbi Elazar ben Shamua. Ahorita sí vamos a leer la Mishnah, Rabbi Elazar ben Shamua, y vamos a ver cómo coincide su enseñanza con su comportamiento. Justamente varias veces lo quise decir, muchas veces en la Mishnah dice, Huaya Omer, él solía decir. En este caso no, porque directamente dice el nombre, pero cuando dice una enseñanza más sigue, por lo general el Pirkei Avot dice Huaya Omer, él solía decir. Si vemos la traducción literal de Huaya Omer, Hu quiere decir él en hebreo, Haya es era. Huaya Omer, él era decir, obviamente que no se traduce así en español, porque no queda decir, él era decir, pero realmente en el texto original, en las palabras literales, dice Huaya Omer, él era decir. ¿Por qué lo expresa de esa manera? Aquí nos da una enseñanza muy importante. Nos está diciendo, Huaya Omer, él lo que decía era, no era simplemente que decía de boca para afuera, Huaya era Omer, lo que él decía. Quiere decir que, como expliqué, y qué mejor, ¿dónde mejor le queda esta idea a este jajam? Que al enemigo lo ayudó de corazón, que se cuidaba para entrar a su misma escuela, el Beta Midrash, donde él da enseñanza, los demás eran sus alumnos. Tener que esforzarse y llegar el primero para no molestar a nadie, a los alumnos que eran inferiores a él, para que, como estaban muy apretados, entonces no tener que pasar sobre ellos, que decir, de que empujarlos y así, e irse el último, aunque tenía prisa en alguna ocasión, para no molestarlos. Después de estos antecedentes, vamos a ver por qué, cómo realmente él nos da esta enseñanza, pero que de verdad hizo honor a esa enseñanza. Y dice así, Yehi kevod talmidach habib aleja keshelach. Dice que sea el respeto a tus alumnos tan querido como tu respeto. Obviamente hay una diferencia. Estamos hablando que sea el alumno niño, pequeño, el maestro o el rabino, el profesor, que tienen un nivel superior. Entonces dices, bueno, hay jerarquías, uno diría. Entonces, obviamente, mi jerarquía es superior a la del niño, a la del alumno. Entonces, sin embargo, vean cómo va 3 niveles. Él dice 3 niveles de jerarquía que indica subir un nivel. Vamos a verlo primero y vamos a ir explicando después cada uno. Dice así, el de tu alumno, considéralo como el tuyo, como tu honor. Así como ya lo dijimos en otras Mishnayot, Yehi kevod habereja, habib aleja keshelja. El respeto a tu compañero que sea igual que el tuyo. Pero ahí está hablando el respeto a tu compañero. Este Rabbi Elazar ben Shamua
va a un nivel superior. Dice, bueno, eso todavía uno lo puede entender. El compañero tiene derecho que lo respeten y que yo lo respete, igual como yo quiero que me respeten. Eso es mucho más lógico. Pero dices, pero mi alumno, que es un nivel inferior, yo tengo una jerarquía superior, ahí no puedo decir que sea igual que el mío. Él realmente va a un nivel superior. Y recuerden que todo Pirkei Avot son valores, enseñanzas de superación. No son leyes, no es obligación, pero eso es lo correcto y tiene mucho sentido. Vamos a ver las siguientes jerarquías. Después dice, Ujvot Haberach, y el respeto de tu compañero, que ya es un nivel superior al alumno, ya es un igual que tú, pero dice, tienes que tomarlo que morar Rabbaj, como el respeto y reverencia que tienes a tu maestro, a tu Rab, que te está enseñando Torah. Sigue diciendo, morar Rabbaj, y el respeto de tu maestro, o la reverencia, que morá Shamayim. Compárala a la reverencia que tienes a Dios, que es decir, siempre un nivel superior. El alumno que es inferior, considéralo igual que tú. Tu compañero que es igual, considéralo superior como tu maestro. Y tu maestro que es superior, considéralo como Dios, que es mucho más. Vamos a tratar de analizar un poquito el entendimiento de esto, porque como que es una petición, suena muy exagerada. Entendemos la otra Mishnah que mencionamos, que, respeta a tu compañero, el respeto que sea igual que el tuyo, eso se puede entender, pero decir que el alumno es como que es mucha exigencia, o tu compañero tómalo como maestro, pues en la práctica no es un maestro, es tu compañero. ¿Por qué se nos pide tanto sobre esto? Bueno, primero hay que entender acerca del alumno que esto no confundamos tampoco. No significa que el maestro no tiene que tener una autoridad, y si vamos a hablar de niños pequeños, y cada uno en su nivel, ¿no? Aunque sea el sabio que está enseñando a los alumnos, aunque sea para que aprendan, tiene que haber una disciplina, y tiene que haber, hay veces, cierta autoridad para que haya un respeto y puedan realmente recibir entendiendo el conocimiento superior que puede tener el maestro, el rabino y demás. Eso sí, pero eso no tiene nada que ver. Perdón, y hay veces hasta que el maestro tiene que ser un poco exigente, ¿no? Y llamar la atención y decir, hay que comportarse y tiene que haber disciplina. Pero eso no quiere decir de ninguna manera herir sentimientos o faltar respeto. De hecho, lo dije en varias ocasiones esto, y en particular con un alumno. Y en particular, si el niño es pequeño y ahí se siente impotente, abusan, claro, yo no soy adulto como él, me puede humillar, me puede gritar. Tiene sentimientos, tiene sensibilidad y cuidado de no faltarle al respeto. Por eso aquí utiliza el término kabod. Kabod es respeto, no tiene que ver con autoridad. Autoridad es una cosa que la tienes que aplicar y otra cosa es respeto a sus sentimientos. Es un ser humano. Y además agregan los comentaristas que a veces todos fuimos niños. Este niño, este alumno que tienes ahorita va a crecer. No sabes además qué va a ser en su futuro. Puede llegar a ser un gran sabio, puede ser una persona, un líder muy importante, no porque ahorita es niño, pues es la ley natural, el niño va a crecer, entonces va a recordar, cómo lo trataste, independientemente de eso, pero además lo tienes que respetar, porque de verdad, hasta puede ser superior, muy superior a ti, puede ahorita ser un niño, tú le das clases, después crece, y él va a ser el presidente, él va a ser el sabio, el rabino, y demás, y puede superarte mucho a ti, tú no sabes, no porque ahorita sea niño puedes, pero independientemente a eso, ante todo, es un ser humano que tiene sensibilidad y tiene sentimientos. Nunca, nada se justifica que el maestro se enoje, que el maestro pierda la paciencia, que se salga del cuarto y se golpee la cabeza contra la pared para desahogarse. Pero no quite no se desahogue su furia, su enojo, humillando a los maestros. Vuelvo a repetir, controlándose, poner reglas, exigiendo orden, eso sí, y puede ser con determinación, pero no herir sentimientos, no avergonzar
y no humillar. Recuerda que es un ser humano y que sea, y por lo menos, es tu alumno, pero igual que tú. Nadie, no quieres de ninguna manera que te humillen, no importa en qué circunstancias, entonces no lo hagas tampoco, aunque te sientas superior, aunque sea de tu alumno. Oí una historia de una vez un gran rabino, hace tiempo, hace muchos años en Israel, que fue a recolectar dinero para su yeshiva, para su lugar de estudio. Llegó a Sudáfrica, Cape Town, un lugar muy conocido en Sudáfrica, y llegó con una persona que era muy, muy rica. Y se era muy respetado y muy, muy rico, pero la verdad bastante alejado del judaísmo. Total, platicando con él, están dialogando y él le cuenta, le dice, mire, yo tengo compañeros que renegaron totalmente de su judaísmo por las circunstancias, era hace mucho tiempo que había mucha persecución y demás. Dice que renegaron, que hasta cambiaron su apellido y totalmente renegaron. Dice, yo siempre mantuve mi identidad, no llevo la religión, pero mantuve siempre respeto y con orgullo mantengo mi identidad. Y le voy a decir, le dice al rabino, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia de mí a mis amigos? Porque yo tuve una experiencia de cuando era niño. Yo cuando era niño, mi papá me llevó con un gran rabino que se llamó el Hafez Haim. Hafez Haim, el que amaba la vida, muy conocido, Rabbi Israel Meir Cohen, que fue el líder más importante del siglo pasado, que vivía en Radin, en Polonia. Dice, me llevó con él. Él quería mandarme a estudiar hacia una yeshiva. Y yo era muy pequeño, ¿ok? Y yo no quería. A mí no me gustaba eso, no me llamaba. Entonces me llevó con el Hafez Haim para consultarle y demás. El Hafez Haim dijo que yo todavía estaba muy pequeño, que me faltaba madurez, preparación para eso, pero por lo pronto llegaron esa noche, era una noche de invierno, dice, el Hafez Haim vivió en un lugar muy humilde, dice, pero igual ya se nos hizo tarde, no teníamos dónde ir, nos hizo dormir en su casa. El Hafez Haim era un personaje, era reconocido mundialmente como el líder más importante. Dice, esa noche él le dio lo poco que tenía en su cama, dice, a un lado nos atendió y era una noche de invierno, hacía frío. Yo vi cómo el Hafez Haim me vio, que yo tenía frío, que me estaba acurrucando así en la cama, agarró su abrigo, su vestimenta, me la puso encima mío, a un niño pequeño, que sea un jovencito, un chavito, me la puso, me calentó. Dice, cuando yo vi ese respeto, dice, ¿quién era yo? Un chamaco frente a ese gran líder mundial, el Hafez Haim. Dice, vi ese comportamiento, que ese gran personaje, a un niño, a mí, se está preocupando por el frío, me calienta con su ropa. Ahí es donde adquirí un respeto a los valores del judaísmo. Ahí fue una identidad, me quedó ese recuerdo para toda mi vida, recordando qué hizo un gran jajam, cómo se comportó hacia mí, siendo yo muy inferior a él, ese respeto y esa demostración de cariño que me demostró. Eso no se me va a olvidar y eso hizo que mis compañeros se alejaron, renegaron y yo con orgullo mantengo mi identidad judía. Vean hasta qué grado un detalle así, cumplir esto. Rabbi Elazar nos da un consejo, sí, nos está dando un consejo que digo, no es la obligación, pero que tiene que ser así. Bueno, sí es la obligación no faltar respeto a nadie, pero que buscar que el respeto de él sea como el tuyo, tu alumno incluso, eso es algo, pero los resultados son muy grandes y hay que tenerlo esto muy, muy presente y muy en cuenta. Justamente eso se aprende de la Torá, que cuando estaba Moshe como líder principal del pueblo de Israel, Yoshua era su alumno, era su inferior. Cuando le encarga una misión, cuando Dios le dice que tenían que luchar contra Amalek, los amalequitas, utiliza un término cuando Moshe le da la orden a Yoshua. Le dice, Behar lanu anashim besei lachem ba'amalek. Escoge
para nosotros, gente. ¿Qué quiere decir nosotros? Le dijo a su alumno, como somos iguales. Para nosotros, tendría que decir, Harli, escoge para mí, que si yo te estoy pidiendo, yo te estoy ordenando eso. No, Moshe Rabbenu, a su alumno y ayudante, Yoshua, se pone por igual. Le dice, Behar lanu anashim, escoge para nosotros, como somos iguales. Ahí se aprende que al alumno hay que tratarlo como uno mismo y no sentirse superior y abusar de eso. Ok, eso es por una parte. Sigue diciendo, Uchvod Haberach, que Morá Rabaj. Dice, el respeto a tu compañero, aquí cambió el término. Dice como la reverencia, Morá es como temor, no significa temor de miedo, sino de respeto. Pero ¿a qué se refiere eso? Está escrito sobre el maestro, sobre el sabio, cuánto uno tiene que cuidarse, tener respeto y además temor. ¿En qué aspecto? Un ejemplo, dice, está escrito, que si el maestro, el Ham, no sé, le enseñó algo. Es el alumno, entiende que no tiene el mismo conocimiento que tiene el maestro. Sin embargo, si algo le parece, estudió una fuente y ve que está equivocado o que no es cierto, o tiene una duda, un punto de vista diferente, sí puede discutir, no quiere decir que tiene que aceptar o callarse, pero tiene que ser con mucho respeto y además estando bien seguro. Si ya se va a atrever a contradecir lo que está diciendo su maestro, tiene que tener una seguridad absoluta que lo que dice está bien fundamentado y igual hacerlo con mucho respeto. Pero eso ahí entra como que el temor a no faltar respeto, a no refutar lo que está diciendo sin bases. Ahí sí sería faltar respeto. Entonces a eso se refiere, por eso cambió el término. Porque primero con el alumno dice kabod, habla de puro respeto. Y ahí kabod talmidah, el respeto de tu alumno que sea igual que el tuyo. Aquí dice, empieza con la palabra kabod y termina con morá, con reverencia, con temor. El respeto a tu compañero sea como el temor a tu maestro. ¿Qué significa? Que no porque dices, es mi compañero, está en mi mismo nivel. Puedo cualquier cosa que diga, lo contradigo, lo refuto, lo rebato, lo callo, le digo, estás mal, no tienes razón. Dice, no, así como tienes que tener ese respeto, reverencia a tu maestro, si no estás bien seguro, no contradecirlo, no refutarlo, también con tu compañero. Aunque sea el tú por tú y que estén iguales, pero tiene dignidad y si dijo algo, no simplemente por decir es fácil, yo puedo discutir con él y sin fundamentos. Cuídate y también respeta así como a tu maestro, sin bases, sin nada, no lo puedes, por eso dice, cambia el término. El respeto de él sea igual como el temor de no rechazarlo y no decir algo, dice, sin responsabilidad y no lo trates como si es igual le puedo decir cualquier cosa. Y eso también se aprende de la Torá, donde Aarón, que era el hermano de Moshe, cuando se dirige a él, dice en la Torá, vi Adoní, vi por favor mi Señor. Y Aarón era igual a Moshe, no una vez que era igual, era mayor, le llevaba 3 años, Aarón era mayor 3 años que Moshe. Entonces ahí son hermanos, él es el mayor todavía que en la Torá. Está bien que lo tenía que respetar porque él era el maestro, el rey, pero por otra parte, él era el hermano mayor, también la Torá dice respetar al hermano mayor. Entonces estaban iguales. Sin embargo, él dice, vi Adoní, lo trata como su superior, como su maestro. Por favor, mi señor, así le llama. Entonces vemos que aunque sea al compañero al igual, hay que tratarlo como superior. Y el último, dice, Umorá Rabaj, que morá Shamayim. Dice, la reverencia a tu maestro como reverencia al cielo. Y eso también lo aprende de la Torá, también de Yoshua, cuando vio que hubo unos 70 personas que se inspiraron y recibieron profecía, lo sintió él como una falta de respeto a Moshe. ¿Y qué le dice? Adoní Moshe Kelaem. Mi señor Moshe
destrúyelos, porque ¿cómo se atreven? Es tan grave, es como faltar respeto a Dios, como así lo vio Yoshua, de ahí se aprende. Ahora, ¿por qué ese respeto al que le enseña Torah, que dice que Morah Shamaim, como que se siente muy exagerado, ¿no? Compararlo al respeto a Dios, porque no es la persona en sí, es a lo que representa, porque le está dando guía para la vida eterna. Y vamos a verlo con un ejemplo sencillo para concluir. Vamos a hablar en esta temporada, ¿no? Ahorita estamos en una situación muy difícil en la pandemia, que hay problemas aparte también económicos. Mucha gente se quedó sin trabajo. Vamos a imaginarnos una persona, pasan unos meses de esta situación, está desesperada, que no tiene cómo salir adelante. Llega alguien, lo ve y dice, ¿sabes qué? Ven, yo te voy a ayudar. Le enseña, digamos, un oficio. O le enseña, por decir algo muy actual, le enseña a ser programador. Dice, te voy a enseñar porque tienes una herramienta para trabajar. Ahorita que no tienes trabajo, él no tenía esos conocimientos, trabajaba de empleado, lo que sea, y ahorita no tiene que hacer. Te va a enseñar algo que es muy actual, tecnología, le empieza a enseñar, así lo lleva un mes, y él lo agarra, capta muy rápido, empieza a buscar trabajito, y le agarra muy bien. Después logra hacer un programa, una aplicación que pega mucho. Ya ven en Israel los adelantos que hay, y de repente, ya saben, se convierte en una empresa. Se la compran por $150 millones. No estoy hablando fantasías, algo muy común que está sucediendo. Wow, esa persona, yo creo que toda su vida va a tener un reconocimiento y un agradecimiento y respeto a ese que lo impulsó cuando no tenía los conocimientos. Gracias a eso que le enseñó, que se preocupó, pudo salir adelante en su vida y resolver todos sus problemas, familiares, etc. Eso es algo que todos lo entendemos. Si eso aplica en algo material, que sí, le va a servir en la vida los 120 años que uno puede vivir, con más razón cuando uno aprende valores que le van a guiar, pero para toda la eternidad, esas herramientas, así como la tecnología para tener un trabajo, le va a servir esa luz, y se va a superar, y toda la eternidad va a tener un beneficio de eso. Por eso ese es el concepto del respeto. Por eso dice en ese nivel Morah Rabaj que Morah Shamaim, que son 3 niveles. Y dice, volvemos a concluir, al alumno que en jerarquía es inferior, uno se tiene que bajar a ese nivel y sentirse igual y respetarlo igual que a uno mismo. Al compañero que en jerarquías están igual, ahí lo tiene que subir. Y al maestro que está más alto, lo tiene que subir más todavía. Dice, en uno bajarse a nivel, otras subir. Y volvemos a lo que ya vimos mucho en el Pirkei Avot, la palabra clave, que toda la idea del Pirkei Avot es eso, en diferentes enseñanzas, pero es aprender a tener respeto, que ese es el valor más importante, que ya dijimos también, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz está antes que la Torah, y eso es un factor elemental. Por eso tanto en diferentes enseñanzas uno dice una cosa y el otro te dice más, como lo vemos aquí. Uno dice que tu compañero, que respetes a tu compañero como a ti, el respeto, y otro dice no nada más a tu compañero, a tu alumno también. Y ambos son ciertos, y tenemos que darle lugar, y no nada más al alumno, también a la creación de Dios. Ya lo dije en otras ocasiones, un animal también hay que cuidarse de que no sufra el animal, y la Torah nos enseña, y la vegetación, protegerla, cuidarla, toda la creación. La palabra clave es respetar a todo lo que te rodea. Así como uno exige respeto a sí mismo, tiene que aprender a respetar a todo lo que lo rodea.